Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a En Intimidad por Curiosidad Cristiana. Y pues como siempre les doy las gracias por esperarme. Ya hace un mes y algo que no subo pues contenido a modo de estudio o de devocional, pues porque he estado bastante ocupada. Mi bebé me absorbe muchísimo tiempo. Más sin embargo, espero que nos acompañen todos los viernes por medio de este canal y el canal de Amando la Verdad de mi hermana Eva María. Y pues por allí tenemos y por acá tenemos los viernes un programa llamado Conversando entre Hermanas. Así que si esa es tu primera vez visitando este canal, pues te doy la bienvenida. Y pues bueno, también para que te des cita los viernes a nuestro programa a partir de las 7 p.m. hora Miami, Conversando entre Hermanas. Este viernes tendremos nuestro último programa y pues bueno, estaremos abordando un poquito de lo que son las profecías pues de Jesús y su misión, ¿no? A qué vino nuestro Señor y Salvador a la tierra, a modo de pues traer a Cristo al centro de nuestra celebración si tú celebras la Navidad. Y bueno, pues ya dejando este anuncio a un lado, quiero adentrarme, como siempre, al estudio de nuestro versículo. En el día de hoy estaremos viendo el libro de Hebreos, nuestro versículo del día, el cual se encuentra en el capítulo 11, a partir del versículo 22 y 23. Y vamos a proceder a leer el versículo que dice lo siguiente. Por la fe, José, al morir, ahora sí, me estaba confundiendo. Dice, bueno, por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Y pues bueno, ¿cuál es el centro de nuestro versículo? Pues el centro de nuestro versículo que el autor quiere traer y llamar nuestra atención es el tema de la fe. Ahora, ¿cuál es el contexto de este versículo? Bueno, el libro de Hebreos, si vemos así a modo general, es un libro que fue escrito, pues como bien su título lo dice, dirigido en un sentido para los hebreos, pues mejor dicho, al pueblo de Israel o a los creyentes, ¿no? En el Mesías Jesucristo, que eran judíos. Y bueno, ¿por qué también yo estoy de acuerdo con este concepto? Pues porque si vemos el desglose del libro de Hebreos, pues desde un principio las personas que son receptoras a esta carta, a esta epístola, si se dan cuenta, están hablando en términos, están hablando con datos y vamos a decir datos religiosos que pues eran arraigados, estaban cimentados en lo que era pues la fe de este pueblo en un Dios que les iba a salvar, en un Dios que les iba pues a redimir. Y bueno, para no pecar de decir lo que no es, si vemos a Hebreo, ¿no? Y y desglosamos más o menos lo que contiene este libro, lo voy brevemente, pues lo voy a mencionar, ¿no? Lo que contiene el libro. Pues número 1 habla, ¿no? De que Jesucristo, quiero darle un poquito de contexto para que entendamos, a lo mejor pues es la primera vez que a lo mejor me adentro un poquito en lo que es en el libro de Hebreos en esta forma. Pues contiene, número 1, explica a partir del capítulo 1, ¿no? De que Jesucristo es mayor que los ángeles. Pues Jesús no es un ángel, es como algunas sectas por ahí dicen que Jesús simplemente fue un ángel más, sino que aquí el autor quiere dejar sentado de que Jesús no fue un ángel, porque más adelante dice, ¿a qué ángel dijo Dios? Siéntate a mi diestra, o sea, hasta que yo ponga a tus enemigos a tus pies. Entonces no hay tal cosa, ¿no? Entonces Jesús es el Salvador, no estableciendo, como ya dije, la diferencia entre Jesucristo y los ángeles, ¿no? Como el Padre
exalta a Jesucristo, ¿no? Y pues también a partir del capítulo 2, el autor nos insta a cuidar nuestra salvación y pues a ver a Jesucristo como este instrumento, ¿no? de salvación. Bueno, también explica de que Jesús es mayor que Moisés, y vemos como también en los evangelios, pues los fariseos siempre traían o hablaban de Moisés como este gran profeta, como de hecho lo fue, a este gran hombre de Dios. Y pues Jesús dice en una instancia de que he aquí más que Moisés. Entonces, bueno, también aquí está como recalcando esta idea de que Jesús es mayor que Moisés, y pues también habla de la diferencia entre estos dos, y también nos exhorta a aprender de las enseñanzas espirituales, ¿no? del pueblo de Israel. Ahora también nos habla de Jesús, y aquí es que nos compete, porque Jesús, si vamos al Antiguo Testamento, ¿no? lo que era el tabernáculo, vemos como allí el Señor instituyó como sumo sacerdote, ¿no? al hermano de Moisés, a Aarón. Entonces, bueno, este conjunto de rituales, ¿no? en cuanto a los sacrificios que se hacían, pues era para el pueblo de una manera u otra, ¿no? Quitar o cubrir, si se puede llamar así, de una manera simbólica, los pecados del pueblo de Israel hasta que se manifestara el Mesías prometido, hasta que se manifestara ese Cordero de Dios que había de quitar el pecado del mundo. Entonces vemos cómo era solamente el sumo sacerdote una vez al año, en el ya conocido día festivo de Yom Kippur, que es el día de expiación de pecados, donde el sumo sacerdote se acercaba a lo que era al lugar santísimo, y encima del arca de pacto, en la tapa, lo que se le llamaba el trono de Dios, o la propiciación, ¿no? ese asiento. Aquí el sumo sacerdote vertía la sangre del cordero inmolado, perfecto, sin mancha, pues como a manera, ¿no? de pedir perdón, número 1, por sus pecados, y número 2, por el pecado del pueblo. Y sabemos también que el libro de Hebreos nos habla de que ciertamente la sangre de los animales no nos puede pues limpiar de pecado, sino que simplemente era una sombra, ¿no? Este cordero era una sombra, los sacrificios eran una sombra de lo que Jesucristo iba a hacer por todo aquel que se arrepintiera y tuviera fe en él. Pues Jesucristo apunta, acá en el libro de Hebreos, aclara cómo todo este ritual, ¿no? del pueblo judío, en este caso, era simplemente una luz que eventualmente se iba a volcar la mirada, a mirar a Jesucristo, a lo que Jesús iba a hacer en la cruz. Y pues obviamente habla de lo que es la tarea de Jesús como mediador entre Dios y el hombre, o sea, entre Dios y nosotros. También nos apunta a lo que era también lo que es el sacerdocio de Melquisedec, que era un sacerdocio sin fin, sin genealogía, sin padre ni madre, apuntando de que pues obviamente el sumo sacerdocio que Jesús iba a ejercer era un sacerdocio eterno, no como el terrenal, que todos los sacerdotes morían, pues porque esta es la paga del pecado, ¿no? La muerte, en un sentido también tanto física como corporal, porque ningún sacerdote se quedó por siempre, sino que Jesús es ahora el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, porque no tiene fin de días. Entonces, bueno, ya vemos como en Cristo hay un sacerdocio eterno, y Él es el mediador, dice la palabra también, de un nuevo pacto, ¿no? Ya dejando atrás todos estos rituales para acercarse a Dios, sino que gracias a la sangre redentora de Jesucristo, y Él es nuestro único y suficiente sacrificio, el único del cual ya Dios acepta, y somos aceptados en Cristo, en el amado. Entonces vemos a Jesús como desglosa también el libro de Hebreos, qué hace Jesús allá arriba ahora mismo, qué está haciendo Jesús ahora mismo en el cielo. Y pues ya a partir del capítulo 11, que es el capítulo que nos compete hoy estudiar, si el tiempo no se nos va, pues aquí habla ya de lo que es
la idea de cómo hemos venido mostrándole la gloria de Cristo, cómo hemos venido mostrándole la sombra de lo que Cristo, de lo que Dios Padre quiso hacer en el desierto con nosotros por medio de los sacrificios, y cómo ya todo esto es consumado en la cruz, es consumado en el Hijo del Hombre, Jesucristo. Y pues ya vemos cómo va subiendo es como el punto cúspide a partir del versículo 11, ¿no? Donde dice de que pues habla de este tema de la fe, de este tema, bueno, todas estas cosas que ya fueron establecidas, que son parte de un antiguo pacto ya en Cristo, eso ha sido consumado. Entonces, esta es la fe que tenemos que tener a partir de ahora, y es esta fe, ¿no? Que empezamos a vivir conforme a lo que a Dios le agrada, que empezamos a ver en el libro de Hebreos, a partir también del capítulo 11, todos esos ejemplos que esta persona describe. En total son 15 con nombres, y 16, pues también los padres de Moisés son mencionados al momento que, como lo explica el versículo del día, al momento que lo vieron. Y quiero también adentrarme un poquito en esto más adelante. Y pues bueno, también nos da instrucciones de lo que es una vida práctica. Yo pienso que todo el Nuevo Testamento, Pablo es ejemplo de esto, como siempre en las epístolas se nos da consejos de vivir una vida práctica como cristianos, una vida pues que agrada a Dios. Ahora que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y bueno, ya al final del libro pues da, ¿no?, una doxología, saludos y pues despedida o cierre de la epístola. Entonces, ya a modo, espero que no me, bueno, ya me tardé como 10 minutos hablando de esto, pues pienso que es importante quizás ver un poquito la evolución, ¿no?, de la carta de Hebreos. Y pues bueno, llegamos al capítulo que nos compete, que es el capítulo 11, donde el autor en el capítulo 11, ¿no?, a la altura del capítulo 11, dice que es pues la fe. Entonces es como un resumen de todo lo que ya hemos hablado, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿qué palabra, no? Ese es el capítulo 11, así empieza el capítulo 11. Pero si vamos de una vez al capítulo 22 y 23, pues el autor empieza a dar un conjunto de ejemplos, y llegamos acá a la altura del capítulo 20, a la altura del versículo 22 y 23, y nos da el ejemplo de José y nos da el ejemplo de Moisés, pero no tanto de Moisés, sino de los padres de Moisés. Eso me llama muchísimo la atención. Entonces vamos a definir, como siempre, nuestra palabra clave. Nuestra palabra clave, nada más y nada menos, es la palabra fe. Y se usó la palabra en el griego pistis. Ahora, la pistis o la fe es la convicción o de la verdad o de algo. Entonces, se usó de dos maneras en la Biblia. Número uno, se usó la fe con relación a Dios, ¿no? Es la convicción, número uno, de que Dios existe, de que Dios es el creador, el gobernador de todas las cosas, el proveedor de la salvación eterna por medio de Cristo Jesús. Y ahora, en relación a Cristo, esta fe nos habla una convicción o creencia de que Jesús es el Mesías, de que solamente a través de Él nosotros los pecadores tenemos salvación eterna en el reino de Dios. Entonces, como podemos ver aquí, dice, por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio el mandamiento acerca de sus huesos. Esta es la primera parte del versículo. Ahora, la palabra establece de que la fe viene, ¿por qué? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. De esto lo habla el libro de Romanos. Ahora, si vamos al Antiguo Testamento, que esos son los ejemplos que el autor da, prácticamente todos son del Antiguo Testamento, y pues nos apunta de que hay algo de esas personas de fe, ¿no? Que tenemos que aprender, ¿no? Como Dios. Acuérdense que esas personas posiblemente no, ni siquiera había lo que hoy llamamos Biblia. Imagínense ustedes, mucho menos Abraham. Acuérdense que prácticamente la Biblia se empezó a escribir con Moisés Moisés dice que escribió el Génesis y escribió muchísimos libros del Antiguo Testamento. Entonces, al tiempo de Abraham, estas cosas no estaban. Para el tiempo del mismo Moisés, estas cosas, cuando él nació, esta cosa no estaba, y mucho menos cuando Jacob, y mucho menos cuando
bueno, por ahí no podemos ir. Entonces, ¿qué sucede? Si vamos al Génesis 45, aquí le quiero traer un poquito de esta historia, ¿no? Háganse de cuenta quién fue José. Pues acuérdense de que José fue el segundo hijo, no era Benjamín y José. Eran los hijos de... No recuerdo si era Rebeca, perdón, no me acuerdo bien cuál era la mamá de José y de Benjamín. Pero bueno, el caso es, perdón, no recuerdo. El caso es que, bueno, Jacob tenía a José, que era su hijo favorito. Bueno, pues este hijo fue a quien él le hizo la famosa túnica de colores, y los hermanos pues se enfurecieron. Ya de por sí ellos tenían así como una rencilla con José, porque José pues les dijo de este sueño que Dios le había revelado, de que se iban a venir a postrar ante él, de que él era la estrella, y todos sus hermanos ahí, como que encima de la túnica también José viene a decir, bueno, entonces ellos confabularon vender a José. Eso que sucedió, vendieron a José, lo mandaron para pues Egipto. Allá en Egipto José estuvo en 2 lugares, y pues luego recuerdan cuando tuvo que huir de la mujer de Faraón. Bueno, lo metieron en la cárcel, y pues después de la cárcel fue a parar, creo que en esta cárcel metieron a dos personas, un copero, no recuerdo, lo que era un panadero, ok. Allí, pues José les dice a estos 2 presos, ¿no? Ellos tuvieron un sueño, y pues José le da el significado de estos sueños. Y a uno de ellos le dice que uno de ellos iba a morir, pero que el otro sería restituido a sus labores. Y sucedió así. Entonces, cuando esta persona fue restituida a sus labores, José les recordó, por favor, acuérdate de mí, no te olvides de mí para que me saques de aquí, porque yo, bueno, obviamente soy inocente. Bueno, pasaron como 3 años, si no me equivoco. Y luego cuando el faraón, no el faraón anterior, sino el faraón de Egipto, el faraón, tuvo este sueño, ¿no? De la vaca gorda, de las vacas flacas. Pues esta persona, creo era el copero del faraón, se acuerda de que José les reveló el significado de su sueño, y ese sueño se volvió realidad, porque él estaba pues otra vez ejerciendo su labor dentro del palacio a donde estaba. Y el rey manda a llamar a José, y pues José le revela el sueño de las vacas flacas, que hace 7 años de pobreza, y luego, bueno, antes de esto serían 7 años de prosperidad, por lo cual el rey, el faraón en este caso, tenía que preparar todas las cosas para que no le faltara comida al pueblo de Egipto. Y pues las vacas flacas era del hambre que iban a pasar, y pues ahí pues pusieron a José como el segundo, o sea, el primero más importante después del faraón era José. Entonces ya más o menos hago esto porque sé que lo más seguro no todo el mundo se acuerda de la historia, y hay personas que lo más seguro son nuevas, y pues quiero también empaparlos un poquito de la historia de José para que vean por dónde voy hilando la cosa. Entonces sucede que, bueno, llegan las vacas flacas, y bueno, ahí el pueblo de todos los lados, dice la palabra, vinieron a Egipto a comprar grano. Entonces de este pueblo vinieron los hermanos de José, y pues bueno, ahí se da la cosa de que José ahí más o menos como que hace una trama, y los hermanos vienen, y hay un de atrás para adelante hasta que el fin, bueno, ya luego de muchas cosas, José se les revela a sus hermanos, le dice que él era José, y que lo que ellos pensaban para mal. Acuérdense de que lo dieron bueno, no lo dije, pero los hermanos ensuciaron la túnica de él con sangre, la llevaron a Jacob. Jacob pensaba que él estaba muerto, y bueno, imagínense ustedes todo ese tiempo el pobre Jacob de luto por su hijo. Y pues a lo que José le dice, lo que ustedes obraron para mal, Dios, ¿no?, lo obró para bien, porque me ha preservado para preservar sus vidas. Y bueno, ya un reencuentro bellísimo. Léanse el libro de Génesis. No recuerdo a partir de qué capítulo. Bueno, la esposa de Potifar. Sí, bueno, creo que a partir del capítulo vamos a decir a partir del capítulo 39, ¿no? Se puede decir de que empieza la historia de José hasta donde termina Génesis, que es el capítulo 50. Y pues bueno, para no cansarles la historia, viene Jacob, que es el papá, o Israel, acuérdense que le cambiaron el nombre a Israel, a Jacob.
Y pues bueno, ahí se establecen, Israel se establece en Egipto, en una parte, no, aún no se sabe qué parte era, pero sí fue una tierra que se llamaba Goshen. Y pues ahí se establecieron ellos un total de 63, 68 personas, o sea, con todos los hermanos, las familias, las esposas, los hijos y todo eso. Entonces muere Jacob, ¿no? Pero antes de morir, cuando se entera Jacob, que aquí es que yo quiero ir, ¿no? Para que entendamos esto. Cuando se entera Jacob, ¿no? De que su hijo José estaba vivo, eso está en el capítulo 45, versículo 26, y pues le dieron la buena nueva diciendo que José aún vive. Y el Señor de y es Señor de la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no los creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José, que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Vemos como Jacob, de una manera u otra, aún no había cesado de llorar, ¿no? Internamente, en su espíritu, en su alma, a su hijo amado José. Y dice en el versículo 28 del capítulo 45, entonces dijo Israel o Jacob, ¿no? Basta, José, mi hijo vive todavía, iré y le veré antes de que yo muera. Entonces aquí empieza el capítulo 46 y dice, salió Israel con todo lo que tenía, ¿no? Y vino a Berseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver. Y la mano de José cerrará tus ojos. Y bueno, se levantó Jacob de Berseba y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob y a sus niños y a sus mujeres en los carros que Faraón había enviado para llevarlos, sus ganados. Bueno, esa es una historia tan linda que hace, me da ganas como de llorar. Es como así como tipo novela o película de Hollywood, pero mucho mejor porque fue verdad. Entonces, vemos cómo Dios le reveló a Jacob o a Israel en este caso, ¿no? De que número 1, no temiera porque Jehová estaba contigo, ¿no? Número 2, estaba recordándole la promesa que le hizo Abraham, ¿no? Que haría de él una gran nación. Y número 3, que él estaría contigo, con Jacob en este caso, que descendería con él a Egipto, pero sobre todo que lo haría volver a la tierra que le prometió a Abraham. Entonces yo entiendo de que en base a este testimonio es por esto que José, por eso que lo quise leer, porque pues dice, bueno, ¿cómo José sabía? Bueno, eso es lo que yo deduzco por la evidencia, ¿no? De la escritura. Porque dice nuestro versículo del día que por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Quiere decir que no lo enterraran en Egipto, sino que Dios iba a cumplir la promesa de sacarlos de Egipto y pues obviamente él quería ser enterrado en su tierra, en la tierra prometida, en la tierra de Israel. Ya vemos pues en el capítulo de Josué es donde esto sucede. Y pues bueno, quiero decirles esto porque es aquí donde Dios le dice a Jacob, haré de ti una gran nación, ¿no? Y también vas a Egipto, ve confiado porque yo voy con ustedes, pero también te haré volver. Y entonces para mí yo entiendo de que en esa conversación de padre a hijo, uno de esos días, pues Dios, ¿no? Jacob le reiteró a José de esta promesa de Dios. Y es por esto que José tuvo la fe de decirles, eso está en el capítulo 50, y dice, ya aquí se describe, ¿no? Que José iba a morir. Entonces, a ver, déjame buscarlo. Y dijo José a sus hermanos, yo voy a morir. Eso está en el capítulo 50, versículo 24. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente les visitará y les hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente les visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Pues eso es que
hace mención en esta parte de Hebreos. Y murió José de la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Quiere decir que no fue pues sepultado bajo tierra, sino que fue eso como en un sarcófago. Entonces vemos como la fe de su padre Israel o Jacob se le pasó a su hijo, a José, pero no es una fe de la nada, como lo dice Pablo. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Vemos como Dios infundió esta fe a Jacob al decirle que él iba a hacerlo volver de Egipto, y vemos como esta tradición oral de la palabra de Dios se la traspasó a José. José tuvo también esta fe y por eso fue que no decidió, ¿no?, que sus huesos no fueran enterrados. Entonces, ¿qué dice la palabra? El capítulo 11 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Como ustedes creen que José vio esto en visión, no, José no lo vio en visión, pero sí supo que quien lo dijo era fiel y justo para hacer lo que prometió. Y vemos como esto se reflejó en la fe y vemos como Dios lo hizo realidad, ¿no? Cuando el pueblo pasa a la tierra prometida una vez que Moisés muere a través de Josué, y pues es Josué quien entierra los huesos de José. No sé específicamente en qué parte del libro de Josué está, pero está ahí. Y vemos cómo Dios lo cumplió. Entonces, como que el autor está queriendo como recalcar, ¿no? Acuérdense, ellos no lo veían, ellos no sabían, pero confiaron en Dios. No es un Dios invisible, en un Dios que cumple sus promesas, que va a hacer lo que dijo que iba a hacer. Entonces, ¿qué sucede? Vamos al número 2. Aquí el autor nos está dando pruebas de que nuestra fe no es ciega, de que nuestra fe es real, de que nuestra fe es verídica, y esta es nuestra esperanza. Y como la segunda parte es por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Vemos como dice sus padres, no fue que Moisés se escondió, sino sus padres. Entonces, ¿dónde vemos esta maravillosa historia? La vemos en Éxodo capítulo 2 y dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, en este caso Moisés, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. O sea, cuando yo leo esto, yo digo que lo vio un niño hermoso. Digo, pero los bebés son hermosos. O sea, ¿cómo tú no te vas a derretir por un bebé? Pero yo sé que aquí había algo más, ¿no? Que el Señor nos quiere decir. Y pues, de un sentido, fui aquí a una Biblia que yo tengo judía, ¿no?, para leer el comentario específicamente de este versículo. Y dice lo siguiente, está en inglés, voy a tratar de traducirlo. Dice: en los comentarios bíblicos tempranos, ¿no?, de los judíos, creen que Jocabed o Moisés o la mamá de Moisés vio una supernatural sign, vio como ¿cómo les puedo decir? Como una señal sobrenatural, ¿no?, confirmándole el futuro papel de su hijo. Por lo tanto, ella lo protegió. Y de acuerdo con Rashi, en la Sotá 12a, Jocabed sintió algo especial sobre el destino de Moisés, lo cual la motivó a tomar medidas extraordinarias para salvar su vida. Entonces, esto es, para mí, se alinea más a la idea de que Dios en su espíritu, en su ser, en su alma, esa es la palabra, que Dios es el que da gracia. Y vemos esto con Esther también, ¿no? Como Dios obró en el corazón del rey Asuero para encontrar a Esther o elegir a Esther. Entonces, Dios es quien trabaja en los corazones de las personas, y yo entiendo y estoy de acuerdo con esta propuesta de que hubo algo en el corazón de Jocabed, la mamá de Moisés, que ella entendía de que Moisés no era simplemente un niño más, entendía de que Dios tenía un propósito salvífico a través de Moisés. Ella entendió algo.
El qué, no lo sé, pero ya tuvo suficiente fe para entender de que Dios le estaba trayendo una convicción en su corazón que aunque no lo veía, podía estar segura de que esto iba a ser así. Y así fue, porque vemos como luego Moisés, junto a su hermano Aarón, y como por sobre todas las cosas, a través del poder de Dios, el pueblo judío, el pueblo de Israel, fue librado de mano de Faraón. Y con mano poderosa, ¿no? Vemos cómo abrió el mar rojo, cómo Dios lo usó, mejor dicho, para abrir el mar rojo. Vemos cómo Dios lo usó para dar sus mandamientos. Vemos cómo Dios lo usó para manejar este pueblo de dura servicio en el desierto por 40 años. Vemos cómo Dios hizo cosas maravillosas con Moisés y aún así no pudo ver la tierra prometida. Entonces, ¿cómo vemos? Vemos como dice aquí, que por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Y me acuerdo ahora cuando Pedro dice de que es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Vemos como este desobedecer al rey fue imperante porque para ella era más importante obedecer a Dios y tenía que obedecer aquello que Dios estaba poniendo en su corazón y debía de agarrarse de esto y pues conservar la vida de Moisés. Y vemos como luego ya lo pone en el río Nilo, ¿no? Y lo pone en una canastica y luego la canastica vaya a dar al río donde estaba viendo la hija de Faraón. La hija de Faraón lo agarra y le pone a Moisés porque del río lo había sacado. Y vemos como luego esta hija del Faraón llama precisamente a la mamá de Moisés para criarlo, para inculcarle amor por su pueblo. Y vemos como la mamá, como la mamá nunca perdió su cercanía a su hijo. Yo como madre de un niño de 2 años me conmueve mucho, ¿no? El pensar cómo yo voy a dar a mi hijo así, que se lo coma, qué sé yo, cocodrilo, cualquier cosa que estaban por ahí por ese río, pero no, Dios lo conservó. Y no solamente lo conservó, sino que le dio a ella la bendición de ser la nodriza o la persona que levantara a Moisés. O sea, pudo ver a su hijo. Y es algo maravilloso. Entonces, ¿qué estas personas qué tuvieron en común? Tuvieron en común la fe, tuvieron en común esta palabra que Dios da, que a su tiempo se cumplirá. Entonces, por lo tanto, debemos de entender de que todo lo que Dios ha escrito, todo lo que Dios ha dado por medio de su santa y bendita palabra es verdad. Porque Dios no puede mentir ni es hijo de Dios para que mienta. Entonces, ¿qué cosa tan importante? Por lo menos en mi caso, yo puedo aplicar que Dios me dice en su palabra, que Dios te quiere decir por medio de su palabra que es verdad, de que todos los seres humanos somos pecadores y de que estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque número uno, Dios es santo y como Dios es santo no habita en el pecado. Y nosotros los seres humanos tenemos una condición a partir de la caída del primer hombre y la primera mujer, Adán y Eva. Hemos nacido todos con pecado. Entonces, ¿cómo Dios puede volver a establecer una relación con hombres que van a ser pecadores hasta que se mueran? Pero por la gracia. Porque dice la palabra que por gracia sois salvos y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Y también la fe salvífica, porque hay personas que tienen fe. Hay personas que tienen fe de que lo van a lograr. Hay personas que tienen fe en la aurora de la mañana, que tienen fe en las energías, en Buda y en qué sé yo. Pero nuestra fe no está fundada en una mera creencia, en una mera historia, en un mero cuento de hadas. No, nuestra fe está basada, número uno, en su palabra. Dice la palabra que la palabra, el verbo de Dios, se convirtió en carne, se encarnó por medio de Jesucristo. Y es por gracias a Jesucristo que el pecador puede tener perdón de pecados. Y es esta fe salvífica, ¿no? A lo cual nos insta en el libro de Hebreos es poner nuestra fe en Jesucristo, en saber de que todas las cosas, la vida que Jesús vivió fue la vida que nosotros debíamos de haber vivido y no la vivimos porque por causa del pecado. Entonces es a través de la fe que podemos tener paz para con Dios. ¿Por qué? Porque nacimos enemistados de Dios, pero solamente su Hijo Jesucristo es el que nos puede dar esta fe
que salva y esta fe que restaura nuestra relación con el Padre. Y hoy en día te quiero exhortar a que si aún no has hecho la paz con Dios, que le pidas a Dios con todo tu corazón que te muestre la condición en la que Él te ve, que te muestre de qué cosas tienes que arrepentirte, de todo, de tu vida completa, pero que sobre todo que te dé esa fe que salva, esa fe que pone toda su confianza no en tus obras, no en lo bueno que has sido, porque ninguno somos buenos, no hay bueno ni siquiera uno, ese es Jesucristo. Entonces, bueno, esta fe, pídele a Dios que en este tiempo donde celebramos el nacimiento del Redentor Jesucristo, dile al Señor que te regale esta fe que salva, que te regale esta fe que vino a raíz del nacimiento de Jesucristo. Algún día, algún momento en la historia, Jesús nació, y pues es este nacimiento que por lo menos en mi caso yo celebro, el nacimiento de aquel que me lavó de mis pecados, el nacimiento de aquel que vino para darme vida y vida en abundancia, de aquel que me dice que a pesar de las tribulaciones que tenga fe, porque Él ha vencido, y si Él ha vencido yo también venceré. Él es el que me sostiene, y sé que también te puede sostener a ti en este caminar, en esta carrera cristiana, porque algún día terminará, pero es nuestra fe que nos va a sostener, porque solamente los que perseveren al fin, esto será salvo, y Dios es el que nos perseverará hasta el fin. Así que yo sin más me voy a despedir. Si quieres aumentar tu fe, te insto a leer la palabra. No es algo que viene como una varita de magia, pan, y tienes fe. Es algo que tenemos que cultivar. Más sin embargo, no es tampoco de nuestro... no sale de nosotros, porque esa es la palabra que Dios produce en nosotros, tanto el hacer como el querer, por su buena voluntad. Así que ni siquiera de eso podemos gloriarnos, porque Él es que lo hace a través de su poderoso y maravilloso Espíritu Santo, que es Dios también morando en nosotros, y para cuyo fin es pues santificarnos, salvarnos, y pues hacernos y crearnos ¿no? de una manera espiritual, ¿no? A la imagen de su Hijo Jesucristo, porque pues este es el fin de todas las cosas, que reflejemos la imagen de Jesucristo. Así que sin más me voy a despedir por este día. Chaito y bye bye. Bendiciones, mi gente.